Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos sobre los circuitos serie RLC en corriente alterna. Aquí tenemos un esquemita que os voy a describir a continuación. Aquí, bueno, pues como veis tenemos una fuente de tensión en alterna, US1 llamada así, y tenemos una única malla formada por esta resistencia de 2 ohmios y este condensador de una capacidad desconocida. Y el problema lo que nos dice es que este voltímetro, que está conectado en paralelo con esta resistencia, nos arroja una tensión de 3 voltios y este voltímetro, conectado en paralelo al condensador, pues nos arroja una tensión de 4 voltios. ¿Vale? Sabiendo que la tensión de la fuente, o que esta tensión funciona a una frecuencia de 50 hercios, la primera pregunta que nos hacen es que tomando como origen en un diagrama vectorial la intensidad, tomando como origen la intensidad, ¿de acuerdo? Pues que en ese diagrama vectorial también dibujemos las tensiones de los elementos del circuito, o sea, de la resistencia y del condensador. Además de la tensión de la fuente, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho esto, ¿cómo dibujaríamos esas tensiones? Lo primero que tendríamos que hacer es saber dichas tensiones, saber la tensión de la resistencia. ¿La conozco? Sí, porque el propio voltímetro me la ofrece, 3 voltios. Como está conectada en paralelo, me la ofrece 3 voltios. Y este otro voltímetro, el V2, también me ofrece la tensión en el condensador, que son 4 voltios. Luego ya tengo la tensión de la resistencia y la del condensador. O sea, las tensiones de los únicos 2 receptores que existen, ¿vale? A partir de esas tensiones yo puedo hallar la tensión de la fuente. ¿De qué manera? Como os muestro a continuación. Mirad. Pongo aquí el dibujito, ¿vale? Bueno, el problema nos dice que la intensidad, que no conocemos y que de momento no nos hace falta conocer, nos dice que la intensidad la dibujemos en el origen, ¿vale? Por tanto, si nosotros hacemos un diagrama cartesiano como el que veis aquí, pues nada, la intensidad la colocamos en el origen, o sea, así, ¿vale? Aquí está la intensidad. Por tanto, la tensión de la resistencia, ¿vale?, va a estar en fase con la intensidad. ¿Qué quiere decirse? Que van a ser coincidentes el vector, por lo menos en el sentido, coincidentes el vector de la intensidad, y el de la tensión de la resistencia, 3 voltios. ¿Vale? Por tanto, aquí quedaría dibujado el vector de la tensión de la resistencia, que siempre estará en fase con la intensidad. ¿Vale? Luego tenemos la tensión del condensador. Por ser un condensador, pues, ¿qué va a pasar con la tensión del condensador? Que va a estar retrasada 90 grados respecto de la intensidad. O sea, si todos estos vectores girasen en torno a este punto en sentido antihorario, pues primero pasa el de la intensidad y 90 grados después pasa el de la tensión del condensador. ¿Vale? ¿Qué valor tiene? Los 4 voltios que nos dicen. Por tanto, si conocemos esto que vale 3 y esto que vale 4, pues calcular esto es muy sencillo porque es un simple Pitágoras, ¿no? ¿Cómo calculamos esta hipotenusa? Pues si yo conozco este cateto y este cateto, o este cateto y este cateto, pues puedo hallar lo que vale la hipotenusa. O sea, la hipotenusa US1, que es lo que vale la fuente, US1, ¿vale? Aquí lo tenemos, será igual a la raíz cuadrada de la tensión en la resistencia al cuadrado más la tensión del condensador al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 5 voltios. Por tanto, la tensión en esta fuente, sacada de una forma gráfica y luego con la formulita de Pitágoras de un triángulo rectángulo, hemos llegado a la conclusión de que son 5 voltios. ¿Vale? Esto es lo que nos dicen. ¿Vale? Entonces, la pregunta A era simplemente representar gráficamente lo que os he comentado.
las tensiones en ambos receptores, incluida la tensión del generador. La pregunta B era calcular la tensión del generador, ¿vale? Porque aquí la hemos pintado, pero no la hemos calculado. Aquí ya la hemos calculado. Y la tercera y última pregunta, la pregunta C, pues es en estas condiciones, en el que tenemos una tensión en la resistencia de 3, en el condensador de 4 voltios y esta tensión de aquí de 5 voltios, la del generador, nos pide que hallemos la capacidad del condensador. Entonces, ¿cómo sacamos o cómo hallamos la capacidad del condensador? ¿Vale? A ver, dejo aquí. ¿Vale? A ver si aquí se ve. Sí. ¿Cómo la sacamos? Pues la capacidad, la C del condensador, solamente la puedo sacar de la fórmula de la XC. ¿Vale? XC, que es la impedancia del condensador, es igual a 1 partido de omega C. ¿Vale? Entonces, esto es una fórmula que hay que saberse. Entonces, si yo despejo C, pues esta C que está aquí dividiendo pasa para acá y esta XC pasa para acá. De manera que la capacidad me queda 1 partido de omega por XC. Siendo omega la pulsación, o sea, ese 2πf, sustituyo. ¿Vale? Tengo aquí el 1, 1, 2, 2, pi, frecuencia, nos ha dicho el enunciado que son 50 Hz, pero no conozco la XC. La XC, la impedancia del condensador, no la conozco. ¿Vale? Vamos a hallarla. ¿Cómo podemos sacar la XC? Pues bueno, por semejanza de la ley de Ohm, en donde la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia, lo que hago es que en vez de tener R de resistencia, lo que voy a poner es XC del condensador, porque yo ahora en un condensador no tengo resistencia, tengo XC, ¿vale? Que es su reactancia capacitiva, ¿vale? Entonces, si yo despejo la XC, donde pone R, pues la XC pasaría aquí y la I aquí. De manera que la XC, que es lo que necesito hallar para calcular la capacidad, es igual a la tensión del condensador entre la intensidad del condensador. ¿Conocemos la tensión del condensador? Sí, nos han dicho que son 4 voltios. Aquí están, 4 voltios. Pero no conozco la intensidad que circula por el condensador, que sería la misma intensidad que circularía por la resistencia, porque si veis, el circuito realmente es una única malla. Por tanto, la intensidad que circula por aquí es la intensidad que circula por aquí. ¿Ok? Por tanto, la intensidad del condensador va a ser lo mismo que la intensidad en la resistencia. ¿Ya que es igual la intensidad de la resistencia? Pues la tensión de la resistencia entre su propia resistencia. ¿Cuánto es la tensión de la resistencia? 3 voltios, ¿nos lo han dicho? Pues 3 voltios. ¿Cuál es la resistencia óhmica de la resistencia? 2 ohmios, lo ponemos aquí. Por tanto, la intensidad de la resistencia es 1,5 amperios, que es lo mismo que la intensidad del condensador. Esta intensidad del condensador la meto en la fórmula anterior, de manera que al sustituir valores me sale que la XC es igual a 2,67 ohmios. Y esta XC, a su vez, la meto en la fórmula inicial que necesito para hallar la capacidad del condensador, ¿vale? En donde XC vale 2,67 ohmios. Opero esta fórmula y obtengo un resultado de 1,19 por 10 a la menos 3 faradios, o lo que es lo mismo, 1,19 milifaradios. ¿Ok? Y nada, este es un vídeo relativamente corto, de un ejercicio relativamente sencillo, pero que como todo, pues hay que saber hacerlo, ¿vale? Así que nada, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis enterado, y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.